funcionario que realiza en algunos casos pretende iniciar el procedimiento por la falta o la infracción de tránsito, solicita que la persona sea trasladada al comando. O sea, la libertad de un de un ciudadano ciudadano o es ciudadana. inviolable. Es decir, no puede ser trasladado si este no ha cometido un hecho punible. Es decir, el órgano debe estar o contar con los elementos necesarios para imponer la multa en el acto y no conminar a la persona a trasladarse por la omisión de un deber del funcionario. Bienvenidos a Derecho Cinético. Nos encontramos en una segunda temporada. Estamos dando inicio a una segunda temporada con este episodio en la cual vamos a contar con invitados, personalidades, profesionales, no solo en el área del derecho, sino en áreas conexas para involucrarlos en lo que entendemos como la sinergia y la cinética en el derecho. Cargada de muchas sorpresas esta Así segunda es. temporada. Muchas sorpresas que, bueno, los invitamos nosotros a todas y a todos ustedes a que nos vean, nos sigan, porque de verdad que trae buen contenido esta segunda Así temporada de nuestro es podcast. necesario, es necesario. La sociedad, la educación, el derecho exige y promete, no, promete, o sea, hay una demanda de parte de la sociedad en cada vez más los temas jurídicos y la incidencia de las responsabilidades de todos los que hacemos vida en la sociedad sean conocidas, porque realmente nos encontramos en un auge donde la actualidad, la globalización y muchos factores nos llevan a que cada vez experimentemos nuevas cosas en el ámbito profesional, familiar, en todo ámbito. Y todo ello, a su vez, puede comprometer determinadas responsabilidades. Sí, ¿no? Y esperando inclusive aportar nuestro pequeño granito de arena con esa sociedad que todos queremos. Así es. La perspectiva de este podcast para ayudar o por lo menos coadyuvar a que de alguna u otra manera seamos mejores ciudadanos cada día, sobre todo para las generaciones de relevo, las que vienen, las que se están formando. Esa es la intención. Así es, y precisamente quiero iniciar este episodio con planteando un fenómeno real, palpable, y es lo referido al acto de imputación, el acto de imputación en sede fiscal. El acto de imputación fiscal, fíjate tú. Así es, y lo conocido como el acceso a las actuaciones. Es bien sabido que una vez que una persona recibe una notificación para designar su abogado, pues esta ya desde ese momento debe hacerlo conducente para designar un abogado ante el tribunal correspondiente del circuito judicial penal donde haya sido citada y en consecuencia el profesional del derecho consigne ante el despacho fiscal la designación de la defensa y pues desde este momento ya el fiscal del Ministerio Público pueda fijar o bueno, en todo caso algunos ya emiten la citación con la fecha del acto de imputación. Y con la fecha y la hora. Sin embargo, ya una vez consignada la designación de defensa, pues ya puede haber, a mi criterio, acceso a las actuaciones. Sin embargo, hemos tenido un caso recién donde una vez que se hace la designación de la defensa, se consigna en el despacho fiscal, el criterio de la fiscalía era que no se iba a dar acceso a las actuaciones, sino hasta momentos, minutos, segundos antes a la realización del acto. Pero si hay algo que hay que precisar allí, ¿no? O sea, miren, fíjate, una cosa es la citación que puede hacer el Ministerio Público para advertir o notificar a un ciudadano o a una ciudadana sobre la realización de un acto formal de imputación, y otra cosa es el acto formal de imputación como tal. Ahora, a partir, quizás la incertidumbre está, o no la incertidumbre, la diatriba se presenta es a partir de qué momento tiene acceso a las actuaciones el ciudadano. Desde el momento en que es imputado o antes de ser imputado. A mi criterio, una vez que el investigado recibe la notificación y la citación de que debe designar un abogado, lo designa inmediatamente su defensor y el propio, en este caso, que todavía no ha sido imputado y tiene la cualidad de investigado citado para acto formal de imputación, ya tiene o debe tener acceso, porque la Constitución establece que toda persona debe tener en todo grado y proceso una debida defensa.
Y para que esto se realice, pues lógicamente el abogado debe tener acceso a las actuaciones para preparar una teoría del caso. Sin embargo, hay criterios muy Es una encontrados. cuestión de criterio, eso es correcto. O sea, yo puedo pensar que el Ministerio Público tiene el deber de garantizar en todo momento, primero, actuar de conformidad con el 105 bajo el principio de la buena fe. Y en segundo Es término, que el Ministerio Público es parte de buena fe. exactamente, Debe ser parte de buena fe y en en un segundo proceso. término, una vez que llega el defensor con la designación, permitir el acceso a las actuaciones, porque si no entramos en un capricho, y guardo el concepto y lo desligo de la ofensa, si no entramos en un capricho, o sea, dándole el sentido propio a la palabra, porque hay quienes consideran que una vez que se recibe la notificación y se designa, empieza o tendría derecho a revisar las actuaciones al momento o segundos antes de realizar la imputación. O minutos antes. Entonces, estamos hablando de qué? De la temporalidad. O sea, el Ministerio Público, o en este caso un fiscal, va a permitir el acceso a las actuaciones de acuerdo a un cronómetro. Él establece, bueno, mira, 5 minutos antes vas a tener acceso a las actuaciones. Un día antes vas a tener acceso. 2 días antes, 5 segundos, 1 segundo. O no vas a tener acceso, sino después del acto formal que ya está revestido de una condición de imputado. Entonces, si todos concretamos con que antes de entrar al acto de imputación, las defensas han debido, junto con su asistido, leer las actuaciones, imponerse de las actuaciones, y esto está, esto se condiciona a una temporalidad. Puede ser, no, mira, lo vas a revisar 20 minutos 20 antes. minutos 20 antes. minutos antes del acto. Por ejemplo, en el caso en el que fuimos citados, la persona fue citada a las 9 de la mañana. Todas las partes llegaron a las 9 de la mañana, entregaron las identificaciones debidas, y al pedir acceso se dijo, un momento, antes de iniciar el acto se le va a dar acceso a las actuaciones. ¿Cuál es la diferencia entre que se permitan las actuaciones en un proceso al momento de la citación con indiferencia a la hora en la que realmente se realice, o que esto se pueda dar con un lapso de 1 día, 2 días o hasta 3 días, 1 semana, al momento en que el Ministerio Público libra la notificación? A partir de ese momento, a mi criterio, la persona debe ser asistida por su abogado, conocer las actuaciones sobre las cuales se le va a dar la imposición o el descargo de cada uno de esos delitos, las atribuciones. Bueno, dice la Sala Constitucional que un acto de imputación es intimación más incriminación, y en este caso esa función la hace el Ministerio Público de acuerdo a los elementos y el criterio que le está realizando para poder imputar. Sin embargo, antes de eso, las partes deben conocer, y que esto sea a criterio de cualquier despacho fiscal, la hora, el tiempo y el minuto o el segundo en el que se le va a dar lugar a la imposición de las actuaciones, pareciera que pudiera ser un acto arbitrario. Lo que pasa es que habría que precisar, es lo que yo he venido de alguna manera revisando, ¿no? Pues habría que precisar efectivamente a partir de qué momento la persona es parte en el proceso. Por ejemplo, si yo todavía no he realizado el acto formal de imputación, hasta ese momento todavía esa ciudadana o ese ciudadano no es un imputado. Si no es un imputado, indudablemente que todavía no es parte en ese proceso. Pero es una cuestión de criterio. Se condiciona, ¿cierto?, a la realización del acto. A la realización del acto, pero fíjate, más allá de eso, lo importante es que por lo menos se te dé el acceso antes del acto. Que puede ser, yo no diría que 3 días ni 4 días, posiblemente te voy a dar 1 hora para que realice el expediente, o el tiempo que usted considere necesario para que realice las actuaciones y comenzar con el acto formal. Claro, pero diría yo esa claro, pero ahí es donde se denota la arbitrariedad del acto, porque una vez que se libra la boleta, ¿qué cambia físicamente, cognitivamente, de la manera que lo podamos percibir? ¿Qué cambia? Recibiste la notificación, se designa el abogado, se consigna la designación. ¿Qué cambia físicamente, cognitivamente, ese momento de revisar las actuaciones a revisarla 1 hora antes del acto? Por eso es que se presenta la situación de la imputación formal y la imputación material. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? La imputación formal, bueno, es el acto en el que el Ministerio Público, pues, investiga su autoridad, bueno, va al despacho fiscal. Si se trata, porque es importante aclarar, ¿no? Si se trata de un delito de estos denominado por el código, un delito grave, así es, ese acto de imputación se hace en sede fiscal.
más no cuando se trata de un delito menos grave que se hace en sede de los tribunales municipales, que para eso fueron creados esos tribunales por la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Pero el tema está en que precisamente por eso es que se habla de la imputación material, hay esa discusión, imputación formal, imputación material, por el tema del acceso a las actuaciones. O sea, se entiende que existe una imputación material cuando, por ejemplo, un acto de investigación del Ministerio Público va dirigido a individualizar a alguien. Así es. Por ejemplo, la revisión de mis cuentas bancarias o de las cuentas bancarias de un ciudadano o una ciudadana. Ahí hay un acto que va dirigido a individualizar a alguien y ahí pudiéramos estar en presencia de una imputación formal, Imputación material. De una imputación material, perdón, lo que se traduciría efectivamente en, bueno, dame acceso a las actuaciones porque yo quiero saber a cuenta de qué me está revisando las cuentas bancarias. Sin embargo, pero en el caso de la citación, digamos que hasta dónde debe tener un ciudadano o una ciudadana acceso a unas actuaciones 4 días antes del acto de imputación si todavía no eres imputado. Esa es la pregunta. Claro, pero digamos, para fomentar la discusión, es correcto, más que la discusión, el debate. Claro, porque no es una discusión, supongamos que pasa, claro, como en efecto pasó en el caso que estamos comentando. Es correcto. El día de la celebración del acto, por causas ajenas a la defensa y al imputado, se difiere el acto. Se posterga para unos días entre la misma semana, 3, 4 días siguientes. 3 y 4 días siguientes en las que no se tiene acceso a las actuaciones. Diría uno, o diría quien ejerza la defensa, bueno, pero existen los elementos como un amparo, un amparo por violación al derecho a la defensa, por no permitirse las actuaciones, darse la revisión de las actuaciones, pero es necesario ampararse. La respuesta siempre va a ser que sí, porque el establecimiento del orden procesal y del orden público compete a todos los administradores de justicia. Y la defensa forma parte, de acuerdo a la Constitución, a los órganos que componen la administración de justicia. Oye, que debe ejercerse en todo estado y grado del proceso. Así es, y ahora surge el interrogante y nos pasó. Entonces, fue postergado el acto de imputación y en este caso se continuó materializando la arbitrariedad en el hecho de que se difiere y no tienen acceso a las actuaciones, sino que cuando se vaya a realizar en la oportunidad, si no hay ningún impedimento legal para hacerlo, minutos antes van a tener acceso a las actuaciones. Cosa que resulta ilógico. Y tomando en consideración quiénes son parte, nace también el interrogante, claro, porque si bien es cierto, el denunciado no es parte en el proceso. Tal y cual lo establece el código, es el Ministerio Público, el imputado, el defensor, y en este caso la víctima si está querellada. En este caso, si la víctima no está querellada, la representación la ejerce es el Ministerio Público. Sin embargo, hay casos donde, inclusive el Código Orgánico Procesal Penal lo dispone, el denunciante puede tener acceso a las actuaciones. La respuesta es que no. Porque no es parte. No es parte. El denunciante lo que tiene es el deber, si sobre él mismo pesa la condición de denunciante y afectado en el hecho de la denuncia. O que más adelante pudiera resultar víctima. Claro, pero me refiero a que ese denunciante que puede ser también víctima de esos hechos que pretende hacer valer por medio de su denuncia, aportar los medios idóneos para la comprobación del hecho. Y eso va porque efectivamente se le toma una entrevista al denunciante y este refiera quiénes son los testigos, dónde ocurrieron los hechos y proporciona información fundamental para que el Ministerio Público, de acuerdo a su atribución legal, colecte los elementos activos o pasivos de la comisión del hecho punible, interrogue, investigue, comisione organismos y llegue a la verdad. Sin embargo, creo que debe solidificarse el criterio en cuanto a esto, en cuanto a que efectivamente una vez que se libra la boleta para imputar a una persona, desde el momento en que ésta designa a su defensor, desde ese momento debe tener acceso a las actuaciones, con independencia del momento y tiempo en el que se realice el acto, porque si no, la defensa está sujeta a la temporalidad y no está sujeta en ninguna parte de nuestra Constitución establece que la defensa está sujeta a la temporalidad. Y esto, lógicamente, yo creo que debe conocerse, debe estudiarse, debe impulsarse, debe denunciarse y debe, de una manera u otra,
poder evitarse esto por medio de los recursos Sí, debe que se proponerse, ¿no? Yo diría que más que ir a un tema de denuncia, sino proponerse, ¿no? Hacer como el debate, abrir el debate, como efectivamente lo estamos haciendo nosotros, y que desde esta perspectiva la gente inclusive que opine, que nos dé sus comentarios, que nos indiquen qué opinan del tema que estamos conversando, porque es un tema interesante. Estamos hablando del legítimo derecho que tiene toda persona a ser defendido en todo grado y estado del proceso, Así como es. lo dice la Constitución y lo dice el Código Orgánico Así es. Penal. Es importante que nos den los comentarios Sí. para también ir nutriendo este debate, pero más que una Sí. discusión es un debate, ¿no? Partiendo de esta premisa, cambiamos a otro tema, tomando esa coletilla final, ese argumento de nuestra Constitución válido que robustece nuestro sistema constitucional de protección del debido proceso. Y es que en todo grado y en todo estado y grado del proceso una persona debe estar asistida. Y quiero puntualizar efectivamente en este momento la ordenanza que refiere al Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital. Quiero referirme específicamente Eso es Caracas, en señores. Caracas. El artículo 50, capítulo séptimo, se denomina incumplimiento de órdenes, medida de prevención, negativa de cumplimiento, reincidencia, derecho a la defensa y retención preventiva. Artículo 50, mire tal cual como lo establece. Quien manifieste no disponer de medios económicos para el pago de la sanción, se impondrá una medida de prevención formativa, la cual establece un programa de educación ciudadana que consiste en la asistencia de una clase concientizadora dictada por una autoridad competente o por miembros de la comuna, del consejo comunal debidamente capacitado, quien expedirá a nombre del infractor o infractora una constancia de asistencia. Vemos que dice que quien manifieste no disponer medios económicos para el pago de la sanción. A esto se refiere, y lo veía recientemente en un video en las redes sociales, donde una persona es detenida, se le está imponiendo una multa y se le conmina inmediatamente el pago. Este dice, no tengo dinero para pagar la multa, y le dicen, bueno, entonces serás trasladado Y retenido el vehículo. y será retenido tu vehículo mientras Sí. tú recibes una charla. Sí. En principio hay que manifestar que el artículo 50 de esta ordenanza no determina el tiempo ni momento sobre el cual se va a llevar a cabo esta medida preventiva de formación ciudadana. Lo cual yo me permito puntualizar que el artículo 44 de nuestra Constitución establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad, que la libertad es inviolable y que solamente puede ser transgredida por medio de la comisión de un delito frenante o por medio de una orden judicial, por lo cual no puede una autoridad policial, por el concurso, la realización de una infracción, cualquiera que sea, inclusive las de esta ordenanza, la cual de verdad, muy honestamente, felicito, porque yo creo que nuestro municipio necesita una ordenanza de esta categoría que procure la regulación de las conductas y la sanción cuando el Estado lo amerite. Sin embargo, creo que hay que puntualizar este elemento, ya que ha habido mucha desinformación, no se ha explicado, y muchos de los funcionarios, por lo menos uno que vi en una red social, le decía a la persona que debía ser trasladado en el momento. Es decir, la persona decía, no quiero ser trasladado, tengo ocupaciones, coloca la multa y bueno, yo dispondré del tiempo. Le decía al funcionario que no, que debía ser trasladado al momento. E inclusive dice el artículo, para cerrar la idea, en el artículo 61 de este mismo reglamento dice, de la misma ordenanza dice, una vez impuesta la multa, la infractor o el infractor dispondrá de 15 días hábiles para la cancelación de la misma en las entidades bancarias establecidas por el Instituto Autónomo de la Policía del municipio bolivariano del Libertador. Y coloca acá un punto que es un descuento del 20% a quien pague la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición de esta. Es decir, ya existe el lapso y el término del pago de la multa. El artículo 50 se refiere a que cuando una persona, una vez, porque inclusive lo dice el artículo, que vencido el lapso del pago, quedará una alerta, quedará un registro, y esta persona quedará impedido de realizar cualquier acto hasta que cancele la sanción impuesta por la infracción. Sin embargo, ha habido un proceso de desinformación que ha llevado
a que se cometan actos arbitrarios. Sí, ahí el tema, esta es una ordenanza que efectivamente, como tú lo señalas, José Daniel, Necesaria. es interesante, era justa y necesaria que se promulgara, como efectivamente lo hizo en este caso la alcaldía a través del Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque todas las ciudades y puntualmente Caracas necesitan orden. Así es. Orden. El tema está en que últimamente uno se pone a observar las redes sociales y se denota que existe un irrespeto de parte y parte. Cuando digo un irrespeto de parte y parte, estamos hablando de que hay muchas actuaciones o se han visto muchos procesos en donde existe irrespeto de parte de la autoridad que está aplicando la sanción, pero que a veces el irrespeto viene de a quien le están aplicando la sanción. Si tú eres un infractor y una autoridad que está investida precisamente por una ordenanza o por la ley para abordarte, para tomar en cuenta la infracción o la irregularidad que estás cometiendo, te aborda, lo más sano es que usted como ciudadano, ¿verdad? Usted entienda que está siendo abordado por una autoridad. Así es. Entonces hay mucha gente que... Y se le dé el debido respeto, porque hay mucha gente que entonces yo no te voy a dar la cédula, yo no te voy a dar tal cosa. Y entonces como está la permisibilidad de grabar, entonces graban unos videos en donde de alguna manera... Se puede tergiversar lo que se puede tergiversar lo que se está haciendo. Y no solamente eso, sino que pareciera que como un tema de actuación caen como para provocar al funcionario, entonces el funcionario cae en esa espiral de la agresividad, y entonces lo que sale en las redes es el funcionario, mira, falta de respeto. Aunque cuando digamos que la situación es que debe existir respeto de parte y parte. Es decir, si yo soy abordado por un funcionario y yo estoy cumpliendo con la instrucción que ese funcionario me está dando con el debido respeto, lo menos que uno espera como ciudadano común es que de allá para acá también exista ese nivel de respeto. Porque en la medida que nos respetemos, en esa misma medida vamos a tener un buen vivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, inclusive esta ordenanza fue realizada de una manera, diríamos, bien metódica, porque además te establece los recursos administrativos que puede la persona interponer, recursos de consideración, recursos de reconsideración, recursos jerárquicos que la persona puede interponer ante esa actuación, que es lo lógico que tiene que hacer cualquier ciudadano. Y que la autoridad, como tú lo estás señalando, José Daniel, también debe tener el proceso de formación necesario y de conocimiento necesario para que respete los derechos de un ciudadano que le dice, mira, ok, me estás multando, perfecto, ciudadano, funcionario o funcionario, pero yo tengo, según la ordenanza, el derecho de ejercer el recurso de reconsideración. En primer término, tengo el lapso para pagar, que es lo primero. Y en dado caso que sea... Y si yo veo que es conformidad, voy a ejercer los recursos debidos administrativos para que esa, digamos, se le dé el tratamiento. No, y además ahorita hay un fenómeno que es que el funcionario que realiza, en algunos casos, pretende iniciar el procedimiento por la falta o la infracción de tránsito, solicita que la persona sea trasladada al comando contra su voluntad. Eso está prohibido. Es un ajuro, pues, ese acto es un acto arbitrario. Es una infracción de la ley e inclusive puede ser sancionada por la autoridad de vía, que en este caso sería el Ministerio Público, porque la libertad personal la libertad de un ciudadano es inviolable. Es decir, no puede ser trasladado si este no es cometido un hecho punible. Es decir, el órgano debe estar o contar con los elementos necesarios para imponer la multa en el acto y no conminar a la persona a trasladarse por la omisión de un deber del funcionario. Sí, porque hay una cuestión, fíjate, por ejemplo, si yo, o sea, no voy a poner yo como ejemplo, un ciudadano comete una infracción y su vehículo automotor, bien sea tipo moto, tipo carro, tipo camión, prende, rueda, funciona, ¿por qué tiene que usted engancharlo en una grúa? Si el ciudadano está diciendo, usted si quiere me sigue con la patrulla, yo lo sigo usted con la patrulla, pero mi vehículo rueda, prende, porque yo tengo que ser remolcado por una grúa, porque entonces además quieren de alguna forma decirle al ciudadano o a la ciudadana, y además tienes que pagar la multa, el traslado de la grúa. Tienes que cancelar, además de la multa, de la infracción, la grúa. Pero si mi vehículo rueda, mi vehículo funciona, ¿cuál es el problema de que yo me traslade al comando siguiendo la patrulla o siendo escoltado por la unidad policial? El deber ser es que no sea trasladado. Es el deber ser, que no sea trasladado. Pero vamos a poner el extremo. Supongamos que el hombre, bueno,
De aquel lado, como estamos hablando de que el respeto debe ser mutuo, de aquel lado está el abuso de función o un abuso de autoridad, y este ciudadano que no quiere caer en esa espiral de la agresividad dice, bueno, ok, yo me voy a trasladar al comando, pero yo no quiero que me lleven mi carro en la grúa, porque mi carro rueda. ¿Por qué tengo yo que montarlo en una grúa? Si mi carro funciona, usted con escoltarlo, bueno, siga la patrulla que vamos al comando. Aunque lo que tú dices es muy acertado, o sea, no es motivo para que te retengan, ni te detengan, ni te trasladen el carro, ni te retengan el carro. Eso no es motivo para nada. Eso es una infracción. Es una infracción, eso es correcto. El único modo de que una persona le sea transgredida su libertad personal es por una orden judicial o por un delito flagrante. Un delito que haya sido la ordenanza no establece delitos, establece faltas. Y estas faltas son resueltas y su sanción es establecida por vía administrativa de la sanción. Y por eso establece el recurso de reconsideración, el recurso erárico, recursos que no tienen cabida en un aspecto penal. Así es. Porque, dada la consecuencia, los recursos son en caso de una privación ilegítima, un habeas corpus, o en caso de que ya se han presentado los recursos correspondientes del Código Orgánico Procesal Penal. A lo cual es un llamado por medio de esta discusión a la reflexión en general, a que las personas tengan acceso a la información, no solo el ciudadano común, sino el funcionario que de pronto, por una falta diría, de iniciativa propia en estudiar el reglamento, desconoce que no puede trasladar a una persona contra su voluntad de un lugar a otro porque él no se ha provisto de su indumentaria necesaria. Es como, por ejemplo, un funcionario detenga a una persona y como no tenga una esposa para poder esposar, le digo a un ciudadano común, entrégame la trenza de tus zapatos. Le quite la trenza a un ciudadano y con eso inmovilice las manos de una persona. Amarra, o que por lo menos aprendan una persona, entonces bajen de un vehículo a otro para trasladarlo, tomando en consideración que esto es una unidad. La respuesta es que no. Los funcionarios tienen un deber, de acuerdo a la ley del servicio de la policía y la Policía Nacional Bolivariana, los deberes innatos a su cargo. Estos deben de estar provistos de la indumentaria necesaria y de los elementos necesarios para poder llevar a cabo sus funciones. En caso de que no tenga el talonario para la multa, debe hacer una solicitud a su comando y que en dado caso sea trasladado hasta el punto de la infracción y establecer la infracción en el momento, considerando, en el caso del distrito capital, del municipio bolivariano de Libertador, el artículo 61 que establece el lapso para el pago de la sanción, que es 15 días y tengo 5 días, y si lo pago entre los 5 días, otorgo un descuento del 20%, y que inclusive hay un procedimiento para declararse que, como pudiera ser en el derecho penal, una caución jurada de no poseer dinero para pagar la sanción. A lo cual la alcaldía, el paso siguiente es que hace una charla de prevención, o sea, genere una formación ciudadana en esta persona quien ha indicado que no tiene el capital para el pago. Razón por la cual el derecho ha provisto a la ciudadanía de los medios necesarios para evitar este tipo de conflictos. Tal y como en este conflicto, tal como en el conflicto que hablamos anteriormente entre quienes son parte, quienes tienen acceso, la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal dan la respuesta. En todo grado y estado del proceso una persona puede ser asistida y no puede ser por un capricho de una persona que el conocimiento de las actuaciones estén sujetas a la temporalidad de 1, 2, 3, 5 minutos, 2 horas, 1 hora, 10 horas, un día. O sea, es un absurdo que se pueda de una manera u otra sopesar la norma bajo un criterio muy particular. No, y tengan por seguro, fíjate, que cualquier vacío que exista en la norma, yo estoy seguro de que ese vacío es de alguna manera cubierto por la Constitución, por nuestra Constitución. Además es que si estamos hablando de una ordenanza de convivencia ciudadana, nuestro llamado una vez más es a que exista el respeto de parte y parte, porque todo arranca de allí, todo arranca del respeto de la forma como es abordado el ciudadano común por el funcionario, y todo también va de la mano con el respeto que ese ciudadano le debe a esa autoridad que lo está llamando a atender esa normativa. Por lo cual, si nuestros seguidores, nuestros suscriptores han tenido algún tipo de experiencia relacionada, bien sea con una asistencia en un acto de imputación o con una infracción, déjenos en los comentarios. Dinos, yo creo que parte de la sinergia es la intervención de quienes nos escuchan. Dejen los comentarios
y podamos de esta manera poder comprender también las realidades fuera de la nuestra. Sí, importante que nos des tu opinión, danos tus opiniones. Danos tus opiniones porque a través de esas opiniones podemos nosotros seguir nutriendo este debate. Así es, considerando que nuestro podcast tiene como lema o propósito poder distinguir cómo nuestra sociedad y el derecho cada vez más se hace relevante su estudio a la actualidad, porque creo que si nosotros analizamos el derecho con una perspectiva astuta, no vamos nunca a comprender la realidad actual. Gracias por estar atentos, por acompañarnos en este episodio. Esto es Derecho Cinético, un podcast de Linares y la Sociedad. Chao.